y pues hemos invitado a otros más a la presentación de su libro, doctor. Muy amable. Y bueno, pues sin detrimento de ir integrando a los que se vayan sumando, queremos decir de que el interés en la presentación del libro, del último libro de historia del doctor Cruz, es un interés natural, ¿verdad? Nos hace coincidir la nacionalidad, nos hace coincidir un pasado, nos hace coincidir un presente y más importante todavía, nos hace coincidir el deseo, la aspiración, el anhelo de un futuro mejor. El libro del doctor Cruz, al final del mismo, que agradezco la oportunidad que me ha dado de hojearlo, lo titula de forma modesta, pues como un ensayo, y le adjudica un lugar en la bibliografía que él ha publicado como el preámbulo que debió haber hecho, pero que lo hace hasta ahora, de su libro principal, que es sobre los 30 años de los gobiernos conservadores, que fue su tesis de doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Y bueno, diríamos pues de que nunca es tarde para hacer ese esfuerzo y en buena hora, en este año del 200 aniversario, poder tener esta conversación. Obviamente el doctor Cruz pues no es el primero ni va a ser el último, ojalá, en interesarse en estos temas. De hecho, recién, doctor, tuvimos a otro historiador, al doctor Mateo Jarquín. Sí, muy Eh, bien. el doctor Jarquín nos compartió una disertación que es parte de un esfuerzo colectivo de lo que ellos llaman la nueva academia, la joven academia, asociados con la Flaxo, la Facultad, ¿verdad?, de Ciencias Sociales Latinoamericanas, con sede en Costa Rica. Eh, Obviamente, el trabajo del doctor Jarquín se cubrió un periodo más reciente. El suyo se va más hacia atrás, digamos, trata de ir al génesis, como diría el doctor Grades, que es teólogo. Y obviamente a todos nos interesa saber nuestros orígenes, ¿verdad? Y creo que esta oportunidad que usted nos está dando y la oportunidad que usted también se ha dado de buscar esos orígenes, de buscar esa explicación, esa búsqueda constante nuestra del por qué somos así, por qué nos pasan estas cosas y por qué en algunos momentos pareciera que se nos hace más difícil que a otros. Y tal vez no, ¿verdad? Creo que hasta el momento, doctor, yo lo que tendría que aportar como introducción a la presentación suya es que muchos de los estudios, a mi juicio, como lector, sobre la historia de Nicaragua, se han concentrado en, enfocado en Nicaragua hacia adentro y no como parte de un todo, no como parte de la región centroamericana, no como parte de la región del continente latinoamericano, no como parte de Occidente y del mundo en general, ¿verdad? Pero bueno, creo que se va en ese proceso de búsqueda y es una búsqueda de identidad, ¿verdad? Entonces, en buena hora, felicidades por su libro. Gracias nuevamente por acompañarnos. Usted aquí tendrá la oportunidad pues, de darnos a conocer la manera de adquirirlo, ¿verdad? Y también pues sobre los otros temas o libros que usted ha publicado. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar presentes. Perdonen que tenga la voz un poco golpeada, pero últimamente he estado muy activo, ¿no? Dando entrevistas y eso me tiene con la voz deteriorada. Pero bien, miren, a ver, ¿cómo empezar? Siempre eso es lo más complicado para mí. Eh, Quiero decirles que cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, una de las cosas en que uno de mis profesores, de mis tutores, enfatizaba, es que yo no podía entender la historia de la América española del siglo XIX a menos que tuviéramos conciencia de la colonia. Y el argumento de él era básico y decía, mira, Arturo, me decía, el siglo XIX es la continuación de la estructura colonial sin el rey. Y por eso es que todo el propósito de ese siglo es cómo sustituir al rey, ¿verdad? Y sobre ese tema siempre insistió. Este es uno de mis tutores, el profesor Elliot,
que en ese momento se desempeñaba como el profesor, el Regius Professor de Historia Moderna de Oxford, y que gracias a Dios fue uno de mis dos tutores en el momento en que yo estaba escribiendo mi tesis doctoral. Ahora, déjenme empezar con el siguiente argumento, ¿no? A ver, si algo tenían, a ver, la mayoría de los criollos de la América Española, por ponerlo así, si a algo le temían durante el periodo previo a la independencia, era el temor a la orfandad imperial, a cómo nos íbamos a gobernar sin la figura del soberano. Y en cierto momento los criollos empezaron a tomar cierto entusiasmo con la respuesta a esa pregunta sobre la base de la Constitución norteamericana. El alegato que los criollos hacían es: si los Estados Unidos, 13 colonias pequeñas, sin grandes riquezas, sin grandes luces, sin grandes ciudades, podían autogobernarse, ¿por qué nosotros no? Y el alegato que hacían es que eso era posible porque en Estados Unidos se había inventado, por ponerlo así, el arte científico del buen gobierno. El alegato era: redactemos una buena constitución y de esa buena constitución fluirá un buen gobierno. Y por eso es que en un momento dado empezamos a tener confianza, los criollos del momento. Y básicamente el alegato era, como les decía anteriormente, la redacción de una buena constitución es el prerequisito para un gobierno, para un buen gobierno. Ahora, ¿qué estaba supuesto a ser una buena constitución? Estaba supuesto a resolver los grandes dilemas. ¿Cómo puedo tener orden sin caer en la tiranía? ¿Cómo puedo garantizar la libertad sin degenerar en la anarquía? Esos eran los grandes temores. Y el argumento básico es que eso se podía resolver sobre la base precisamente de esa buena constitución y que las respuestas las ofrecía Montesquieu por un lado con el espíritu de las leyes y la separación de los poderes, y el argumento célebre de Madison en el Federalist Paper número 51, en el que él también se refería a esos temas. Y la diferencia que había entre el conservador clásico y el liberal no era un tema de progreso versus estancamiento económico, sino que básicamente el conservador te decía: yo quiero concentrar los poderes en la redacción de una constitución en el Ejecutivo, porque prefería correr el riesgo de la tiranía a caer en la anarquía. Y el liberal te argumentaba que él prefería concentrar los poderes en el Parlamento porque prefería correr el riesgo de la anarquía con tal de conservar la libertad. Pero ambos coincidían en la importancia de esa buena constitución. Y si ustedes ven post-independencia, el esfuerzo que hicieron los criollos en sus diferentes partes de la América Española para redactar esas constituciones era extraordinario. Y el problema fue de que se redactaron todo tipo de constituciones, conservadoras, liberales, pero ninguna de ellas, con raras excepciones, se lograron sostener. Y vino la pregunta básica: ¿qué ocurrió que a la hora de gobernarnos por medio de una buena constitución no lo pudimos hacer? Y allí básicamente viene la inquietud de mi tesis. En ese momento, pues, ¿qué ocurrió post-independencia? Que a la hora de redactar buenas constituciones, que eran las instituciones de la época, y las redactamos, y no importaban si eran conservadoras o liberales, al final estos documentos eran documentos básicamente sin contenido. Ahora bien, uno de los argumentos que a mí me llevó a escribir este libro, por lo tanto, era tratar de entender qué ocurrió durante los 3 siglos de historia colonial. Y básicamente es sobre la base de estudiar esos 3 siglos de historia colonial que uno se percata básicamente de por qué que estas constituciones no lograron funcionar, ¿verdad? Y básicamente me empecé a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hicieron los soberanos españoles para gobernarnos por 300 años y nunca poner un pie en tierras americanas? Ni una sola vez. ¿Cómo hicieron para gobernarnos sin tener tropas peninsulares de manera significativa? Fundamentalmente eran milicias de la región.
¿Y cómo hicieron en tiempos de gran crisis y de decadencia imperial para seguirnos gobernando? Pónganse a pensar ustedes lo que ocurrió en Iberia durante el siglo XVII. Era una España permanentemente en crisis, no solamente crisis fiscal, sino que crisis de sucesiones, entre otras cosas. Y sin embargo, la América española mantenía una lealtad extraordinaria. Y básicamente, sobre la base de esas preguntas que yo me hacía, empecé a tratar de encontrar ciertas respuestas. Y tenía que ver mucho con un tema muy básico. La corona, desde el primer momento, ya fuese con los Habsburgos o con los Borbones, operaban de la siguiente forma. Centralizaban todas las decisiones en el centro y fomentaban la división y la desconfianza en la periferia. Y lo que hicieron fue crear un universo de conflictos, de pugnas, de profunda desconfianza entre los americanos, entre sus súbditos, y donde básicamente el valor supremo era la lealtad hacia el soberano. Y claro, desaparece el soberano, imagínense ustedes, y nada nos puede unificar, porque por 300 años habían contribuido a fomentar esas divisiones. Y lo veo en el caso particular del llamado Reino de Guatemala, al cual nosotros pertenecíamos, los nicaragüenses. Y desde un primer momento, obviamente, Ciudad Guatemala se vuelve, si ustedes quieren, la privilegiada en ese esquema colonial. Para empezar, era el asiento de la audiencia, su ayuntamiento gozaba del título de muy leal y muy noble, su colegio mayor rápidamente se transforma en una universidad y a esa universidad le dan el título de real y pontifical, igual a las universidades de México y Lima. Guatemala goza de la primer catedral metropolitana con el rango de arzobispado y definitivamente, precisamente por todos estos prestigios, entre comillas, del orden colonial, logran obtener el consulado comercial. ¿Y por qué el consulado comercial era tan importante? Porque era lo que le facilitaba a los comerciantes que estaban registrados en ese consulado realizar el comercio de ultramar. Y nos obligaban a los provincianos a tener que ir a Guatemala para hacer todas nuestras transacciones del comercio de ultramar por el lado del Atlántico. Ahora bien, obviamente, ese consulado comercial le facilitó a los guatemaltecos, a los criollos guatemaltecos, sobre todo a los que estaban viniendo de las diferentes casas comerciales de Cádiz, de crear unas ventajas excepcionales y establecieron una serie de reglas arbitrarias propias del comercialismo de la época, no del mercantilismo de la época. Por ejemplo, a la hora de comprar el añil de los salvadoreños, ellos fijaban una junta de compradores que favorecían a los comerciantes guatemaltecos. A la hora de comprar el ganado que venía de las haciendas de Honduras y de Nicaragua, se fijaban juntas de compradores que favorecían los intereses de los compradores. Entonces, desde el momento en que eso empezó a ocurrir, nosotros en la colonia, en la provincia, empezábamos a resentir profundamente a los guatemaltecos y sobre todo los salvadoreños, que eran los que estaban más próximos a ellos. Cuando ustedes estudian, digamos, los primeros momentos de la independencia, el gran reclamo de los salvadoreños, aunque pareciese mentira, era el obispado para San Salvador. Y siempre el obispado de Guatemala rechazando esa posibilidad. Pero era un tema fundamental. Ahora, tantas fueron las tiranías del consulado guatemalteco que hasta las propias autoridades peninsulares en un momento dado empezaron a reclamar esas tiranías y empezaron a simpatizar inclusive con los reclamos de los hondureños, de los nicaragüenses, para no decir de los costarricenses. Muchas veces la gente me pregunta por qué Costa Rica tiene tan poca vocación centroamericana. Bueno, porque para Costa Rica tenía mucho más sentido comerciar con Portobelo que con Ciudad Guatemala. Porque para
para los ticos tenía mucho más sentido realizar sus transacciones en el Valle de Matina con comerciantes que venían de Jamaica o del propio Portobelo. Entonces, para un costarricense, tener que ir a Guatemala a someterse a un trayecto lleno de peligros y encima de eso, tener que soportar las tiranías comerciales de los guatemaltecos era inaceptable. Y desde ese momento ustedes pueden ver cómo Costa Rica no quiere ver hacia el norte, Costa Rica quiere ver hacia el sur, ¿verdad? Y se siente muy identificada con Colombia, con Nueva Granada, precisamente porque Guatemala la sentían como un centro de abuso. Ahora bien, todo esto verdaderamente para insistir más adelante, porque es que era tan difícil crear la Federación del Centro de América, porque durante los años de la colonia nosotros acumulamos, los provincianos, muchísimos resentimientos con la ciudad guatemalteca. Pero todo esto era parte de un diseño imperial, propósitamente, que se creó para que nosotros, entre nosotros, nunca tuviéramos un sentido mínimo de unión o de confianza. Y básicamente se da una cosa muy interesante, y es que los enemigos, entre comillas, del contrabando estaban en Guatemala, no necesariamente en Centroamérica. O sea, todos nosotros miramos el contrabando como la aspiración al libre comercio. Ahora bien, por otro lado, es interesante ver el tema de los nombramientos militares, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? A principios del siglo XIX, en el caso de Centroamérica, lo que la corona hacía era nombrar militares con el rango, digamos, no de brigadier, porque eso solo le correspondían fundamentalmente a los peninsulares, pero lo que hacían era, les daban el rango de coronel a los guatemaltecos para que de alguna manera ocuparan plazas militares en El Salvador. A los del Salvador los utilizaban para ocupar plazas militares en Nicaragua. A los hondureños hacían lo mismo. O sea, que era mantenernos en un conflicto perenne, no solamente con Guatemala, sino entre nosotros mismos. Los nicaragüenses resistiendo a los salvadoreños resistiendo a los hondureños. En efecto, cuando Morazán se toma Ciudad Guatemala en 1829 y la incendia y la maltrata, lo está haciendo con los soldados de Quetzaltenango, que resienten a Ciudad Guatemala. Y lo hace con tropas hondureñas. Pero ahí hay un resentimiento acumulado de siglos que tiene que ver con la manera en que la colonia nos manipulaba y nos dividía. Ahora bien, entonces tenemos Guatemala en conflictos con las provincias en conflictos con ellas. Pero además de eso, al interior de cada provincia, los pleitos eran interminables. Y uso la expresión pleitos. Quetzaltenango, los de Ciudad Quetzaltenango odiaban a los de Ciudad Guatemala. Los de San Miguel de la Frontera detestaban a los de San Salvador. Los de Comayagua en conflicto con Tegucigalpa. Granada y León, como todos sabemos. San José, Cartago. Pero esa peculiaridad de que solo nosotros teníamos un conflicto de ciudades, eso era generalizado. Y además de eso, venían entonces no solo los pleitos entre las ciudades históricas, pero eran los pleitos entre las ciudades históricas y las villas y los pueblos. Y al interior de cada ciudad habían otro tipo de pleitos. Estaban las familias del centro que se peleaban entre ellas para los cargos en el ayuntamiento o en las milicias locales. Pero estaban los pleitos entre la gente del centro y lo de los barrios. Pleitos entre los barrios. Y verdaderamente cuando ustedes lo ven, cada ciudad era una maraña de conflictos. Impresionante. Los acazas contra los argüellos, por ejemplo, en Granada. Pero también no solamente eran los acazas contra los argüellos, sino que había pleitos entre los propios capitanes de barrios. Y en ocasiones surgía una figura extraordinaria como Cleto Ordóñez, que supuestamente era un instrumento de la voluntad de los acazas, pero que en realidad se convirtió en una fuerza propia. Pero el punto al que voy es que estoy tratando de darle respuesta a por qué por 3 siglos, independientemente de que no había presencia de los soberanos, que básicamente no había presencia coercitiva militar de parte de la península, que hubo momentos de descuido total, como fue el siglo XVII,
donde estábamos expuestos a los piratas jamaiquinos, a los luteranos, a los freebooters, y siempre mantuvimos esa gran lealtad. Y nunca fuimos capaces a lo largo de esos siglos de cohesionarnos y de preguntarnos por qué gobernarnos así. Y en efecto, tiene que ver con todos estos detalles que les estoy dando. Los conflictos que habían con Ciudad de Guatemala, los conflictos al interior de las provincias, los pleitos entre las provincias, los pleitos de familia, y todo en función a demostrar quién era la familia más leal a nuestro amado rey. Y nuestro amado rey era el centro de todo, con una legitimidad, su autoridad incuestionable, absoluta, de una autoridad que siempre había existido. Y en el siglo XVIII, ya con los Borbones y con Carlos IV en el reinado, obviamente hay un paréntesis en el siglo XVIII de Carlos III, donde España recupera en gran medida sus brillos en su administración colonial. Pero hay una cosa que a mí me quedó grabado cuando Carlos IV le manda a decir a sus súbditos en la América Española, cito textualmente el pronunciamiento: remitidme vuestros pareceres secretos y os prometo que no tendrán que ofrecer pruebas judiciales y extrajudiciales. O sea, estaban fomentando la discordia entre los americanos. Y definitivamente esa maraña de intrigas, esa maraña de conflictos, esa maraña de divisiones, la continuaron promoviendo a lo largo de los siglos. Y por eso es que cuando desaparece el soberano y viene el momento del autogobierno y viene el momento de redactar las buenas constituciones de las cuales fluiría el buen gobierno, ustedes se podrán imaginar cómo esa impronta colonial nos abruma, porque no estábamos escribiendo nuestra historia en un pizarrón limpio de garabatos. Ya el pizarrón estaba lleno de garabatos, estaba lleno de conflictos, estaba lleno de odios, de rivalidades. Y precisamente cuando desaparece el soberano, que era el gran árbitro de nuestras desavenencias, no hay quien nos ordene, independientemente de que podamos redactar la constitución hecha en el cielo, ya fuese liberal o ya fuese conservadora. Y básicamente esos pleitos que se habían de alguna manera administrado por ese soberano van a hacer erupción. Y ocurren cosas extraordinarias. Cuando viene el momento, por ejemplo, de elegir al presidente de la República Federal de Centroamérica, José Cecilio del Valle limpiamente gana esas elecciones, pero le hacen trampa y le hacen una trampa descarada. ¿Y por qué? Que es una ironía, porque la oligarquía guatemalteca detestaba a José Cecilio del Valle por ser un provinciano de Honduras que vivía en Ciudad Guatemala, que era un hombre de grandes luces, el redactor obviamente del Acta de la Independencia, pero que en momentos durante los años de la colonia entra en alianza con Bustamante, el capitán general, precisamente para contrabalancear los intereses de la oligarquía ya criolla guatemalteca. Y entonces hay un gran conflicto de la oligarquía criolla guatemalteca en función a José Cecilio del Valle. Pero qué ironía que para poderle quitar su presidencia bien ganada, se tienen que aliar con los liberales de Centroamérica, sobre todo con los liberales guatemaltecos que detestaban a José Cecilio del Valle por ser conservador. Y entonces empieza esa maraña de intriga verdaderamente a crear esa situación donde la formalidad institucional, constitucional no importa, son los pleitos de antaño. Y es cuando toman la decisión los conservadores guatemaltecos de poner en la presidencia a un liberal, independientemente de todo. O sea que no era un pleito de doctrina, era un pleito de personalidades, de familias, de esa historia tan compleja propia de nosotros. Y ahí es cuando Arce, independientemente de que no tiene la mayoría de las juntas departamentales, es nombrado el primer presidente de la Federación del Centro de América. Pero es sobre la base de un fraude electoral que no tiene nada que ver, y irónicamente, que ese liberal, ese progresista,
llega al gobierno con el apoyo de los cacos guatemaltecos. O sea, en ese sentido, vuelvo a insistir, nuestra independencia no tiene nada que ver, es decir, se ve abrumada por todos estos pleitos de los que estaba hablando anteriormente. Ahora, rápidamente nos damos cuenta, y en la América Española, no solamente en Nicaragua, ¿verdad? Pero si ustedes también ven la historia de El Salvador, la historia de Guatemala, la historia de Honduras, la gran pregunta sigue siendo Costa Rica hasta cierto punto, pero van a ver ustedes que también Costa Rica va a obtener el orden haciendo lo que hicieron otros gobiernos, como el de Guatemala. Ellos verdaderamente empiezan los americanos a ser menos progresistas y menos liberales y empiezan a buscar el orden como el valor supremo. Porque ante semejante crisis de orden, empiezan los liberales a decir al diablo, perdonen la expresión, con la libertad. Aquí lo que tenemos que imponer es el orden. Y definitivamente cuando ustedes se ponen a pensar, recuerden que Bolívar dice en un momento, no seráis libres, pero seráis respetados. Y empieza a hablar de presidencia vitalicia. Inclusive Bolívar en un momento dado dice, hay que traer un monarca ya hecho. Y lo que planteaba el Imperio de México de repente deja de ser una locura y de repente Iturbide se vuelve inclusive un ejemplo a seguir para el propio Bolívar. Y no se olviden que Bolívar lleva al hijo de Iturbide a ser su edecán, como una muestra de que después de todo, tal vez la propuesta de Iturbide de buscar un monarca ya hecho, tal vez no era tan descabellada. Y empieza básicamente esa obsesión con el orden. Y uno de los momentos más ejemplares de esa obsesión con el orden es cuando el general San Martín, en su exilio europeo, le manda su espada al general Rosas, al gran caudillo, y le dice, pone orden, que eso es lo que más vale. Y definitivamente lo que empezamos a ver es que hasta los propios liberales, como los descendientes de Molina, los marures, todos estos grandes intelectuales de cepa liberal, empiezan a justificar que lo que más importa en ese momento era el orden. Y en Costa Rica, don Braulio Carrillo, el llamado sapo de loza, porque era muy pequeño, muy gordo y muy blanco, es el primero que redacta una constitución que formaliza una presidencia vitalicia. Costa Rica. Y el segundo que lo hace en la región centroamericana es, por supuesto, Carrera, en Guatemala, que se proclama presidente vitalicio. Pero ya Bolívar, en Bolivia, había redactado una constitución donde se formalizaba la presidencia vitalicia. Y Carrera se vestía con el uniforme del capitán general, porque todavía ese uniforme atávicamente representaba la autoridad vieja del poder imperial español que se había perdido. Entonces, ese es mi argumento. Empiezan a surgir lo que yo he llamado el remedo del rey, que es el caudillo, que pretende ser el soberano que sustituye al rey. Pero su autoridad, que pretende ser absoluta, no tiene la legitimidad de los siglos que tiene la autoridad del soberano en otro contexto y que siempre ha sido una autoridad que ha existido. Entonces, viene ese primer caudillo latinoamericano, tenemos claro, no solamente es un fenómeno nicaragüense, que en un momento dado le dice a sus contemporáneos, o yo o el caos. Y básicamente se vuelve en ese momento un chantaje muy efectivo en la América española del momento, que está desesperada, ya no tanto por ser libres, sino que por ser ordenado, por tener un gobierno mínimamente efectivo que le diera esa estabilidad necesaria para poder todos los días tener un mínimo de algo predecible en sus vidas, ¿no? Y de la misma manera que hacían los grandes soberanos españoles,
empieza el caudillo a crear diferencias, conflictos y desconfianza entre sus seguidores. Y no hay sentido de jerarquía. ¿Qué quiero decir con eso? El caudillo le permite al número 5, al número 6, que tenga acceso directo a él. Todos pueden tener acceso directo a él como lo tenía el soberano, los súbditos del soberano español. Y todos llegan a decirle al caudillo, al número 1, que el número 2 está conspirando contra él. De que realmente el único leal es el número 3 o el número 4. Y básicamente, ¿qué empieza a hacer el caudillo genialmente? Como hacía el monarca, los empieza a echar a pelear el uno en contra del otro. Y la cosa pública se empieza a personalizar. Y por eso es que las constituciones se vuelven formalidades. Es decir, y todo se personaliza, y se personaliza en la figura del caudillo, y la gran oferta que nosotros le hacemos al caudillo, igual a como con el rey, es que el verdaderamente leal soy yo. Y empezamos a insistir en que la lealtad es lo que más vale. Y desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo soy un gran convencido de que es precisamente cuando uno examina esos 3 siglos de historia colonial y ve lo que era en el caso del Reino de Guatemala, por ejemplo, esa fragmentación, esa manipulación, esa separación de intereses, esos pleitos permanentes, esos pleitos eternos, que cuando somos independientes, como les decía, el pizarrón en que vamos a escribir nuestra historia no es un pizarrón limpio, sino lleno de garabatos, de pleitos históricos, que realmente, por muy buena constitución que redactésemos, esos pleitos nos van a abrumar. Y la formalidad institucional se va al diablo y empezamos a buscar quién sustituye al rey. Y de ahí surge lo que yo llamo el remedio del rey, que es el caudillo que pretende actuar con la soberanía de un rey, pero cuya legitimidad no es tan fuerte como la de los soberanos de antaño, que básicamente gobernaban sobre la base de una costumbre que siempre había existido. Y empieza, como les digo yo, el chantaje, o yo o el caos. Más adelante va a surgir un caudillo liberal, de pretensiones liberales, que va a argumentar o yo o no hay progreso. Y ese caudillo liberal va a ser la negación del liberalismo, porque el liberalismo es insistente en la separación de los poderes. Y va a haber el argumento de los revolucionarios liberales, posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX, que van a insistir en que el poder se tiene que concentrar. Y se tiene que concentrar en el ejecutivo, porque la separación de poderes es un truco de la oligarquía criolla para separar el poder y para hacerlo poco efectivo y evitar las transformaciones que se requerían. Y que por lo tanto, para acelerar el progreso, para acelerar el desarrollo, se tenía que concentrar el poder en un ejecutivo para transformar las sociedades. ¿Verdad? Entonces, precisamente lo que yo hago cuando yo estoy, como les decía anteriormente, escribiendo mi trabajo sobre la República Conservadora, tratando de explicar cómo es posible que se logró el orden sin necesariamente un caudillo fuerte por un periodo de tiempo, con sucesiones de gobierno fluidas y todo, y si bien es cierto, en un ámbito reducido de ciudadanía, pero que definitivamente era notable desde ese punto de vista. Yo me tuve para poder contestar esas preguntas de cómo puedes tener orden sin tiranía y libertad sin anarquía, remontar a la experiencia colonial. Cuando yo estoy entonces escribiendo la tesis, yo tengo un límite de palabras, que son 100.000 palabras, ¿verdad? Y me doy cuenta de que todo ese material que tenía que ver con la historia colonial no lo podía usar. Y por eso es que durante la pandemia, ese material que no usé, pero que me sirvió para escribir la tesis, lo agregué en lo que Raúl sabe que yo llamo un ensayo. Porque eso es lo que es un ensayo de 50.000 palabras donde no hay investigación de documentación primaria, sino que me inspiro en los escritos de otros, ¿no? Y allí obviamente están los grandes de la historia nicaragüense, y tenemos grandes historiadores,
¿verdad? Y historiadores que inclusive ya han desaparecido del discurso de hoy, pero que nos dejaron unos legados extraordinarios. Y eso fue lo que me llevó precisamente a escribir esta pequeña obra. Como pueden ver, es una manera de decir que la enfermedad, si ustedes quieren, de ese apego al caudillo, es una enfermedad profunda, de verdad, que en algunos casos tiene más relevancia que en otros. Pero miren, dejémonos, y que obviamente en el siglo XXI, cuando nos damos cuenta que hay sociedades que caen en la personalización de la cosa pública. Y lo vemos, por ejemplo, inclusive en El Salvador. Yo sé que muchos tienen alguna reverencia por Bukele, y está bien que la tengan, pero permítanme, Bukele es el caudillo del siglo XXI, es el caudillo de las redes sociales. Es decir, es la personalización del poder público en él, y donde básicamente se aprovecha del desgaste de la sociedad política salvadoreña, que no tiene legitimidad para la mayoría de sus conciudadanos. Entonces, esa figura del caudillaje todavía está presente, no solo en Nicaragua con Ortega, pero también la tienen con alguien que maneja las redes sociales magníficamente bien y que pretende modificar las reglas del juego, como lo han hecho todos los caudillos, para crear una constitución que sea como un traje que uno se pone a la medida. Entonces, mi argumento elemental, si ustedes quieren, es ¿por qué estudié la colonia? Bueno, porque creo que tiene todavía una enorme relevancia en nuestra vida. Y porque yo siempre he insistido de que no es posible que no estudiemos 300 años que superan por 100 años nuestra vida como sociedades independientes. O sea, nosotros tenemos 200 años de ser en teoría independientes. ¿Cómo no vas a estudiar un periodo que supera por 100 años el periodo actual? Y uno de los problemas de mi generación, de la generación que se formó conceptualmente en los años 70, es como decía el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, no me voy a olvidar de eso nunca, como si fuese ayer, que le decía a su hijo Carlos Fernando Chamorro y a su servidor, que tenía y sigue teniendo una amistad muy fuerte con Carlos Fernando, pero en esa época todavía más, porque éramos chavalos y leíamos todos los libros habidos y por haber de marxismo, sobre todo, que era lo que nos tenía fascinado en ese momento conceptualmente, y nos decía, ustedes empiezan a ver la historia de Nicaragua a partir de Zelaya. O sea, esto no tiene sentido, decía. Ustedes tienen que tener un sentido de historia más profunda. Y eso a mí me quedó grabado. Y por eso es que en un momento dado es que tomo la decisión, estando en Inglaterra, en la universidad, cuando llega el momento de buscar el tema de mi tesis, de decir, bueno, voy a estudiar los 30 años de la República Conservadora. Tal vez, y lo hice pensando en lo que insistía el doctor Chamorro. Y sinceramente yo pasé 7 años metido en el basement de la biblioteca de la Bodleian, en Radcliffe Cámara. No todo el tiempo, obviamente, pero por 7 años tuve un pequeño escritorio que nos daban a los estudiantes de doctorado en el basement de la Bodleian, pero en el anexo. Y básicamente parte de esos años fue estudiar la colonia, y sobre todo la colonia en Centroamérica. Y como les digo, mucho de ese material no lo pude aprovechar para la tesis doctoral. Me ayudó a escribir mi tesis, sin duda alguna, tenía un contexto. Pero entonces con la pandemia agarré todos esos materiales, la lectura indirecta de diferentes ensayos de diferentes historiadores, y me aboqué a escribir ese pequeño libro, que básicamente lo que trata de hacer ese pequeño libro es dar detalles, dar sustentos de esa maraña que fue el reino de Guatemala. No solamente como reino, sino que al interior de cada provincia, sino que al interior de cada ciudad, al interior de cada barrio. Y los pleitos entre nuestras familias de notables y familias, entre comillas, menos notables. Y ahí es donde se da cuenta que en el siglo XVIII, toda la discusión, finales del siglo XVIII, ya voy a terminar, y principios del siglo XIX, ¿quiénes eran los apellidos que figuraban? Los Acasa, los Chamorros, los Argüello, los Lacayo, los Arellano, los de la Cerda.
hasta cierto punto, élites que tienen una capacidad para reproducirse de manera extraordinaria. Y que Cleto Ordóñez, que tal vez era la figura más auténtica de la sociedad nicaragüense, en mi opinión, demostró una generosidad de espíritu que no se le reconoce y que terminó perdiendo, ¿verdad? Y ahora esos apellidos, de alguna manera, siguen figurando, lo que me parece notable. Más que en el resto de la región, más que en el resto de la región. Pero bien, ese fue el propósito de este pequeño libro. Quise hacer una síntesis tal vez muy apretada para no abrumarlos y permitir un intercambio con ustedes. Raúl, dime. Gracias, doctor. ¿Dónde y cómo se puede adquirir el libro? Antes de dar... Es decir, yo sé que aquí en Hispamer se ha vendido de manera abundante y en literato y se ha vendido muchísimo. Eso es lo único que yo sé. Pero por lo general, si a mí me lo pide un amigo, pues yo se lo doy encantado. Yo lo escribí con el fin de evacuar todo eso que tenía en la cabeza y que en ocasiones no me dejaba dormir. Entonces, pero bien, pero todavía no está en Amazon, tengo entendido. Claro, gracias. Doctor, algo que no deseamos para la sociedad nicaragüense, ese dilema funesto de tener que escoger entre la cohabitación o el caos. Aquí sí, aquí vamos a permitir la cohabitación o el caos, y por igual. Por cohabitación entiendo los que estén de acuerdo con lo que ha planteado el doctor y sus inquietudes, y el caos los que no estén de acuerdo. Así que bateo libre, ¿verdad? Con todo respeto, pero con la libertad que ustedes se merecen. Claro, Adelante, si al... creo que tenemos unos minutos para tener un sí, así es. con este tema y yo encantado, ¿no? Adelante, bateo libre. Si levantan la mano, se les agradece, y si no la levantan, también. Tampoco es obligatorio, ¿verdad? Porque si no hay ningún entusiasmo por discusión, yo los entiendo. ¿Qué día es hoy? Hecho de paso. Víctor Molina y luego Gonzalo Grade. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo 27. Es el sábado, ok. Adelante, Víctor. Dime, Víctor. Enseña tus credenciales y comparte. Ok, mi nombre es Víctor Molina, del departamento de Carazo, de la ciudad de Iriamba. Residiendo aquí en los Estados Unidos desde 1976. Wow. Exiliado político. Doctor, con esta buena reseña que nos ha hecho usted, viendo que el legado que nos dejó la colonia, hasta el momento no lo hemos podido superar, y usted con ese bagaje que tiene, ¿cómo lo podríamos aplicar en la Nicaragua de hoy y en la Nicaragua de mañana para que no se repita? Sí. Y precisamente usted que se ha tirado como precandidato a la presidencia, ¿qué nos puede decir sobre su proyecto hacia Nicaragua? A ver, doctor, si nos permite que le hagamos un morralito, como acostumbra Víctor en su pueblo. Vamos con Gonzalo y después con Juan. Pero es que, Raúl, perdóname un segundito, Raúl, yo ya no tengo la memoria de antes. Si me haces un morralito y me pones varias preguntas, me voy a olvidar. Adelante. Prefiero lidiar pregunta por pregunta. Correcto, entonces, ok, de acuerdo. Yo encantado que hagan el morralito, pero prefiero una por una, porque de verdad que ya se me olvidan las cosas, ¿no? Y he tenido 25 días de intensa discusión a partir del 2 de marzo. Yo no sé, por eso pregunté qué día es hoy, pero no lo preguntaba por fecha, preguntaba por si era viernes o sábado, porque ya no logro diferenciar. Hay veces que los días son lo mismo para mí. No, la pregunta es excelente y tiene que ver básicamente con algo que es un legado histórico profundo y que es una sombra, es como una suerte de sombra que yo creo que hay que lidiar con ella. Ahora, yo te podría dar una respuesta de que yo voy a llegar a la presidencia y que voy a transformar a Nicaragua y que yo en cuestión de 5 años voy a hacer que el país económicamente despegue y que se van a crear instituciones fuertes y que no vamos a necesitar y que estas van a cuajar. Pero sinceramente yo rehúso a decir eso. ¿Y por qué soy candidato? Ese es otro tema.
un tema que definitivamente no va con mi personalidad, porque yo soy más de estar en mi casa estudiando que de andar dando explicaciones que son importantes de dar, pero las circunstancias me llevaron donde estoy. Y bueno, tengo que asumir esa responsabilidad. Yo, sin embargo, creo que lo primero que hay que entender es lo siguiente: instituciones democráticas no son puentes de cemento, son expresión de agregados sociales. Tienen que ver con los llamados hábitos del corazón que cada ciudadano debemos llevar y renovar generación tras generación. Una de las razones por que yo respeto mucho el sistema educativo de Costa Rica es porque históricamente han socializado a los niños de Costa Rica en el amor a la democracia, desde que están en kinder. Y creo que eso es fundamental, porque si las instituciones democráticas fueran edificios, puentes de cemento y de hierro, bueno, una vez que vos las construís, te olvidás de esas instituciones, porque ahí estarán estables. Pero son agregados sociales. Y por eso es que yo creo que una presidencia que tenga como conciencia tomar un primer paso en la construcción de instituciones, tenemos que reconocer que es un primer paso y que tienen que venir otras generaciones. Y si no somos capaces de sostener generación tras generación esos agregados sociales que van a ir fortaleciendo las instituciones democráticas, lo que va a hacer es otro paréntesis de un ejercicio democrático que no se va a lograr sostener en el tiempo. Y por eso es que no es tarea de un solo gobernante, o de dos, o de tres. Es probablemente la tarea de una generación. Y uno de los puntos centrales es que ese gobernante tiene que promover la confianza entre sus compatriotas. No puede repetir el esquema ese típico de echarnos a pelear, de generar desconfianzas. Y tiene que desde el primer día que llega saber que se va. Porque otro de los grandes problemas de nuestra historia es que nuestros gobernantes no se saben ir y crean profundas crisis de sucesiones. ¿Cómo es posible que hoy, en el 2021, nuestro PIB per cápita no ha alcanzado el de 1977? ¿Cómo es posible? Es decir, y después nos preguntamos por qué estamos empobrecidos. O sea, nosotros somos un país de restas y no de sumas, porque lo que acumulamos en los periodos de estabilidad política, cuando el régimen es fuerte y los caudillos son estables, cuando no se quieren ir y no se saben ir, se crean crisis de sucesión donde todo lo que se logró en esos periodos de estabilidad se pierde. Imaginémonos por un minuto si Somoza se ha sabido ir en el 77 o en el 78. Hubiéramos tenido la crisis de sucesión que tuvimos y que trajo como consecuencia no solamente ese terrible saldo de muertes y de gente que quedó traumada por esa experiencia, pero una tremenda involución económica, de tal manera que hoy estamos distantes todavía de 1977. Y ahora vemos una suerte de remedio de Somoza, seamos francos. ¿En qué sentido? En que por 10 años, cuando los precios de los commodities estaban altos, cuando estaba la plata de Venezuela, había un desarrollo material que se vio en términos de infraestructura. Pero es que ironía, por no saber seguir todos esos logros materiales que son importantes en el stock de riqueza de una nación y que se van acumulando para que vaya surgiendo ciudadanía en vez de clientelismo, se vuelve a perder. Entonces, yo honestamente creo que es fundamental gobernar pensando precisamente que lo más importante va a ser que cuando el momento llegue de la transición y de la transacción de irse, eso se vuelve algo ordinario y empezar a crear una costumbre de que los cambios de gobierno son transacciones ordinarias democráticamente realizadas y donde cada periodo se tiene que fortalecer los agregados sociales que le dan sustento a las instituciones democráticas. Si no, va a ser otro paréntesis para volver posteriormente a caer en la tentación del absoluto. Adelante, Gonzalo.
Adelante, Gonzalo. Don Gonzalo, perdón. Tu audio, Gonzalo, está apagado. Activa tu audio, por favor. ¿Ahora? Ahora Bien. sí. Perfecto, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, don Gonzalo. Nací en Managua un 19 de diciembre del 54. Me crié en la costa atlántica de Nicaragua. Vine aquí hace 41 años. Hice mis estudios primarios con los hermanos cristianos Lasalle, lasallistas. Luego fui a San Salvador a prepararme en la Universidad Nacional. Luego emigré para acá, a los Estados Unidos, donde saqué mis estudios, mi bachelor, mi master, and my doctorate, and my PhD. I'm just studying that specific way en los Estados Unidos. Placer, tengo 23 años de ser catedrático. Sociología, filosofía, antropología, teología, hermenéutica y otras ramas más de la rama de ciencia. Me llena dos cosas de lo que usted explicó. En el caso de Centroamérica, precisamente, si usted se pone a pensar cuántos nicaragüenses han tenido el placer y el privilegio de prepararse en Oxford, en Stanford, en Yale, en Andrews University, en Berkeley, en San Francisco State University, son contados con los dedos, ¿verdad? Suerte no existe, ni destino existe. Usted se esfuerza, hace un esfuerzo con sus familiares, amigos, colegas, para poder discernir y poder prepararse en el exterior. Ahora, los pocos que salen de Nicaragua, ¿okay?, no regresan. ¿Por qué? Porque ya conocimos lo que no conocíamos. Sí. ¿Ok? Es donde yo siempre le dije al doctor Sáenz lo mismo que le voy a repetir a usted y a otros colegas. Si usted me dice cuántas veces ha ido a la Vicus University o a la Huracán de la Costa Atlántica a dar un seminario de capacitación a preparar futuros cuadros jóvenes con nueva mentalidad, nuevos criterios, nueva visión, nueva perspectiva, se la dejo, ahí se la dejo de tarea. Sí. Gracias, Gonzalo. Vamos con Juan Chávez o si prefiere. Adelante. No he terminado. Gonzalo, el doctor Cruz tiene el límite de tiempo ya casi. A ver, perdóname, pero Raúl, lo que dice don Gonzalo me interesa. Ajá, ok. En el sentido de lo que está diciendo, de que verdaderamente quiero que siga elaborando, si es posible. Perfecto. Pero, breve, Gonzalo, por favor, para darle chance a otro. A eso voy, doctor. Precisamente, a muchos no les gusta, a otros no les gusta que le toquen donde más duele, más arde. Bueno, uno como ciudadano en esta nación es un deber patriótico de preparar a nuestros cuadros, de ir a visitar entre lo más recóndito. Es lo que esta persona ha hecho, a visitar 2 veces al año a mi gente, en Misquito, inglés y en español. Yo soy trilingüe. Sí. ¿Ok? Entonces, mi mensaje, y discúlpame Raúl, es, con esa capacidad, con ese discernimiento, con esa visión, doctor Cruz, creo yo y siento que se puede hacer mucho, no solo en Nicaragua, en toda Latinoamérica, como son las investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas dentro del plan educativo a nivel nacional. Y con eso termino. Gracias, Gonzalo. Puedo responderle a don Gonzalo un segundito, Raúl. Adelante. A mí me impacta mucho lo que dice don Gonzalo, porque creo que algo que no elaboré con la suficiente propiedad. Nicaragua es un país históricamente dividido y que se da el Caribe inglés y el Pacífico español. Y hay que juntar. Y para mí ese es otro propósito de llegar. Juntar a estas dos partes de la Nicaragua dividida. Porque imagínate cómo es posible que el Hotel Pacífico creamos que podemos desarrollar a Nicaragua sin tomar en cuenta el 55% del país. No tiene sentido, brother.
Y por eso es que yo verdaderamente tengo una gran preocupación, una gran obsesión con el tema de que Nicaragua se vuelva una sola nación, con destino compartido. Porque hasta ahora son dos costas que están de espalda. Es como cuando ya, pues, es una pareja que no se ve cara a cara. Y tenemos que ser una pareja realmente. Y sí, yo creo muchísimo en ir al Caribe nicaragüense. Yo insisto en llamarle el Caribe nicaragüense. No lo llamo costa atlántica, le llamo el Caribe nicaragüense. Y creo en eso profundamente. Tan es así que desde que era chavalo, me iba al Rama y me agarraba el vapor del chino. Había un polaco y un chino que nos llevaban hasta Bluefields, ¿no? Y tengo años de estar yendo al Caribe nicaragüense, que es excepcional. Y que si no lo tomamos en cuenta para desarrollarlo, Nicaragua realmente va a seguir siendo ese país dividido. Ahora, yo estoy aquí en Nicaragua, yo no me voy de Nicaragua, pase lo que pase. Algo me pasa a mí en mi vida que yo perfectamente también pudiera haberme quedado dando clases en los Estados Unidos, a mí inclusive me ofrecieron quedarme dando clases en Inglaterra, pero no puedo dejar de estar acá. ¿Qué quiere que haga? Y nunca me hice americano, nunca, se ha hecho de paso. A un país que mucho quiero, ¿eh? Yo quiero mucho a los Estados Unidos, pero estoy de acuerdo con usted, don Gonzalo, es una responsabilidad que todos tenemos y trataré de cumplirla. Vamos a ver qué tal me va. Adelante, Juan Chávez. Don Juan. Sí, mucho gusto de saludar. ¿Qué tal, don Juan? Un gusto. Solo Juan Chávez, así nomás. Ahorita yo represento el departamento de prensa del movimiento de la diáspora nicaragüense aquí en California. ¿Ves? Una tarea muy difícil porque esta misma sociedad aquí refleja la división interna del país. Ya, exacto. O sea, la misma división que hay allá, lo interno del país, está reflejada aquí. Sí, sí. Y cuando nosotros proclamamos la necesidad de la diáspora, que la diáspora es lo contrario al grupismo. Entonces choca con los cabecillas de los diferentes grupos. Entonces hemos tenido ese problema que tal vez nos puede ayudar, ¿verdad? Recomendando a la gente que no le tenga miedo a la palabra diáspora, ni que le tenga miedo a unirse en una sola organización que lleve a consolidar, si es posible, un poder en el exterior. Bueno. No, sí, perdón, don Juan. Y en vista de eso estamos desarrollando un trabajo con esa preocupación de lo que sucede a lo interno. Ahorita hay una serie de candidatos, ¿verdad? No sé por cuántos números van, ¿verdad? 8. 8, ¿verdad? Entonces ahí está reflejada la división de la sociedad. Nosotros sostenemos una tesis. Esos 8 candidatos, ellos se conocen bien entre sí. Como personas honestas y patrióticas, ellos son las que deben decidir. Este es el que nos va a representar para pelear el poder ejecutivo. Porque no se puede ir a las masas populares equívocas, porque la sustentación de los caudillos está en el equívoco de las masas populares. Por ejemplo, hay un ejemplo ahorita. Dijeron, aquí vino el campesino Mairena. Ya le anduvieron los grupos, lo agarró cada grupo, lo andaban diciendo que era el presidente. Digo, no, hombre, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. ¿Cómo se le ocurre a ese humilde campesino decirle que va a ser presidente? Esa es una ofensa, ese es abusar de la ingenuidad, ¿verdad? Porque el trabajo de ser presidente en Nicaragua es una carga, es un sacrificio, si quiere ser presidente, ¿verdad? Porque agarrar un país en bancarrota, con un grado de corrupción superlativo y unas bandas de forajidos que van a quedar gobernando desde abajo, eso no se lo dejo yo, no se lo deseo a mi mejor amigo. Pero sí, alguien lo tiene que hacer. Entonces, estos ciudadanos que pretenden ser los presidentes se deben de tener un cónclave, como hacen los cardenales en Roma, ¿verdad? Y que salga humo blanco, este va a ser. Y tiene el apoyo de todos nosotros, porque esa tarea es difícil. Entonces, cuando esos candidatos tengan esa conciencia de nación, ya se graduaron de estadistas. Pero mientras nadie dé el primer paso a decir eso, no son estadistas. Y no tiene razón, van a caer en la misma. Tiene razón. Popularidad no es lo mismo que capacidad. Claro, pero mira, una persona puede ser muy popular, pero no tiene la capacidad. Hay que combinar las dos cosas. Entonces, eso es lo que recomendaciones quería hacer. No, Juan, tiene razón. No es lo mismo ser candidato que ser presidente. Obviamente, pero la democracia exige
que la sociedad, que los ciudadanos te elijan. Entonces, hacer ese conclave lo van a ver como muy autoritario, como un ejercicio muy elitista, distanciado de la sociedad. Entonces, creo que hasta cierto punto las encuestas van a jugar un papel muy relevante. La pregunta es, ¿cuán creíbles son las encuestas en las circunstancias de ahora? ¿Cuántas encuestas vamos a hacer? ¿Qué alcance van a tener esas encuestas? Y si van a haber debates entre los candidatos, ¿no? Ante la sociedad nicaragüense, para decidir quién entre los 8 puede ser el candidato que no solamente puede ganar, pero también, que esto es muy importante, como usted lo plantea, que después puede gobernar. Porque no es lo mismo ganar que gobernar. Y gobernar, como usted dice, en circunstancias muy complejas. Y si no hay unidad, tenemos un problema gravísimo. Y es no solamente que se perdería una elección competitiva, pero también que no se pudiera ganar la asamblea con mayoría calificada. Porque es fundamental ganar con mayoría calificada. Si usted quiere cambiar el sistema político nicaragüense, tiene que ganar con mayoría calificada. Si usted quiere tener justicia en la Nicaragua del futuro, tiene que tener mayoría calificada. Porque con el sistema judicial actual, es mentira que vamos a poder tener justicia, independientemente de que sea un demócrata el que asume la jefatura de gobierno. Entonces, son desafíos excepcionales. Y coincido con usted en la importancia de tener a alguien que pueda no solamente ganar, pero también que pueda gobernar. Pero vamos a tenerlo que hacer más democráticamente que como lo hacen los cardenales. Henry Petri y Luis Marianova. Inevitable. Pero el insumo es bien aceptado, ¿no? Gracias, Juan. Adelante, Henry. Tu audio, Henry, tu audio, por favor, tu audio. Henry, ¿dónde estás? Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Un saludo, Henry. No, yo estoy claro de lo que se plantea desde el punto de vista histórico alrededor de la colonia, el problema de los conflictos, ¿verdad? Y todo eso. Sin embargo, ya de cara a la pregunta que hacía Víctor, creo, el punto está en que muchas veces nosotros la historia la hemos visto desde el plano estrictamente política, desde la estructura política. Sí, y claro. Para ser honesto, yo no creo que la transformación en Nicaragua venga por ahí. Porque si hay algo que aquí debe trabajarse fuerte, es una profunda transformación educativa y cultural. Eso parte incluso por una transformación del sistema político, pero no lo podemos hacer mientras la mentalidad del nicaragüense siga pensando en ese soberano, siga pensando en ese absoluto, que para mí es un síndrome. El soberano, el síndrome del soberano para mí, o del absoluto, es el caudillismo, es el dictador, es el autoritarismo, la prepotencia, el machismo, que lo tenemos muy encarnado, ¿no? Muy enraizado. Entonces, y con un sistema educativo, Arturo, ahorita, con una historia que la tergiversan totalmente a conveniencia de la fuerza política que está en el poder, y más ahora con una dosis de fanatismo fuerte, y lo digo no solamente en el caso de la educación primaria, secundaria, sino que incluso en universidades, y es lamentable, de tal forma que lo que decía el doctor Gonzalo alrededor de la creación de nuevos cuadros, yo en realidad lo pongo en tela de duda, porque qué tipo de cuadro con este sistema, con este modelo educativo que tenemos, es lo que estamos forjando, si no es una réplica. Entonces, de pronto, Cruz, me parece de que la historia puede jugar un papel muy importante, pero si la gestionamos y la beneficiamos desde el punto de vista de la cultura, desde correcto. El punto de vista de la educación, que implica formar nuevas personalidades del nicaragüense.
en ese sentido de la pluralidad, de la diversidad, ¿verdad? La democracia tenemos que reconceptualizarla, me parece a mí, porque tal y como ahora se habla de democracia, bueno, Daniel Ortega tiene un concepto de democracia, Arturo. ¿Me explico? Sí, claro. Pero también es preocupante ver a Kitty en una reacción frente a una periodista con toda la crema autoritaria, ¿no? Entonces, yo solamente quería hacer esa observación, Henry, porque de pronto como que estamos viendo la situación de Nicaragua como el cambio nada más de un gobierno, cuando aquí, bueno, eso es es lo cosmético, pero la verdad de las cosas es que aquí yo siento que tenemos que meter ya el debate a ese nivel, porque por ahí empieza toda transformación, me parece a mí. yo por eso te decía, y estoy de acuerdo plenamente contigo, ¿verdad? Con vos, de que es un tema de generaciones, de varios gobiernos. Yo lo dije, si yo te dijera que, yo por eso dije que si yo digo que voy a llegar al gobierno y que en 5 años voy a transformar Nicaragua, sería una demagogia total, porque tiene que ver exactamente con lo que vos decís, los llamados hábitos del corazón, ¿verdad? De los que hablaba Tocqueville, ¿no? Y de que básicamente vos tenés que socializar el amor por la democracia, por los valores, y eso toma generación tras generación. Y hay que estarlos alimentando, hay que estarlos regando. Y es una batalla, porque si fuera cuestión, una vez más, de construir una institución democrática como si fuese un puente con cemento y con hierro, y una vez construido te olvidás porque ya las tenés, sería muy fácil, ya hubiéramos tenido democracia efectiva, pero no es así. Y coincido plenamente, por eso es que es tan complicado este desafío, tan complicado, pero hay que empezar, pero hay que enfrentarlo. Y tenemos que empezar con la conducta de cada uno de nosotros. O sea, yo personalmente creo que la tarea primordial de un gobernante es dar el buen ejemplo. Adelante, Arianova. Arianova. Aló, sí. Un gusto. Buenas tardes, mi nombre es Ariano Hurtado de Estelí. Ajá, Ariana. Doctor, usted como precandidato tal vez podría incidir para que se haga el voto en el exterior. Ya está aprobado, pero solo falta implementarlo. Entonces nosotros desde aquí en la diáspora estamos ayudando a la gente a que sepa que el voto está aprobado, de que tenemos que hacerlo, la cedulación y todas esas cosas. Estamos preparando, pues, tratando de preparar a la gente que esté lista, pues. Entonces sería bueno que ustedes que están allá también. Sí, ¿sabe qué? Me encanta lo que me está diciendo, porque definitivamente, y de ahí, los nicaragüenses en el exterior solo son buenos para enviar remesas, pero nada más. Y de repente, ¿dónde están sus derechos políticos? Si sin las remesas de los nicaragüenses en el exterior, este país no es viable. ¿Y cómo es posible entonces que no puedan tener la facultad mínima de votar? Hay que ver eso y hay que verlo con rapidez, porque sin duda alguna, estoy seguro que el régimen no va a querer dar esa facilidad. Y va a decir de que mecánicamente no es posible, etcétera. Pero sí creo que lo que usted plantea es importantísimo. Déjeme conversarlo con otros que están en esta contienda, perdón, más que contienda, en este esfuerzo, ¿verdad?, por democratizar a Nicaragua, para ver qué planteamiento formal se puede tomar en ese asunto. Quizás, doctor, con esta nueva ley que está implementando o va a implementar el gobierno de aquí con los gobiernos de Europa, la ley Renacer, que Sí, no, la ley Renacer, sí. Tal vez allí entramos. No, es que ya la ley Renacer ya está formalizada. Y no, pero tiene razón, ya la introdujeron en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores, y tengo entendido que este jueves va a haber lo que llaman el markup. Entonces ya es una ley que no va a dar, pero mire, interesante, qué falta de visión la nuestra de no haber visto eso, de haberla podido introducir en ese proyecto de ley. Pero creo que ya es demasiado tarde, para serle franco. Independientemente de que lo que usted me dice me parece muy interesante. Le mentiría si le digo que se puede hacer una enmienda. ¿Quién sabe? Cuidado que se puede. Déjeme ver.
Es la Pero- ley. Sí, es interesante. Miren, yo, Raúl, yo tengo otro Zoom, aunque parezca mentira. Correcto, ¿Verdad? Y me No, voy a yo tener quiero que... solamente, quiero agradecerle, pero decirle a los presentes que el haberlo escuchado no los exime de la responsabilidad de leer el libro. Solamente son 261 páginas, ¿verdad? Entonces, es importante. Quiero agradecerle al doctor Cruz y comentarle que esto es parte de un ejercicio democrático. En cadena viene el 3 de abril. Tenemos al doctor Salvador Martí y Puig, experto español, que va a disertar sobre descifrando a Daniel Ortega y al FCLN. Luego Buenísimo. viene el 4 de abril, la diáspora invite al candidato de Yatama, George Enrique Callazo. Bueno, Luego George. viene el 11 de abril, el doctor Edmundo Jarquín va a disertar sobre la resolución de la OEA de octubre del 2020. Luego viene el 17 de abril, Horacio Gaitán va a comentar cómo él solo recogió más de $50,000 para ayudar a las madres nicaragüenses de las víctimas de abril. Y luego el 24 de abril vamos a tener a Luis Johnson, Luis Flake, comandante Johnson, ¿verdad? Que va a disertar también sobre los preparativos para la negociación política que se va a hacer en mayo. Le agradecemos, doctor, y pues lo disculpamos que se ausente y queremos agradecer a todos, a menos que alguien tenga algo más que decir, pero ya no vamos a contar con el doctor Cruz porque tiene otro compromiso. Raúl, yo Gracias, solo quiero Gonzalo. darle... Gracias, Gonzalo. Raúl, yo solo quería decirle gracias a todos, porque realmente su paciencia, ¿no? Y por permitirme discutir este tema con ellos. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Bye. Permítame